día tuve una casa y otro día me levanté sin nada. Un día Dios se me reveló, yo no conocía a Dios, se me reveló cuando me dijo, te van a dejar solo, pero yo voy a estar ahí presente. Cuando me vi solo, entonces entendí. Ya a los 14 años, a los 15, pues me fui de mi hogar. Me enamoré con lo primero que vi, engendré 3 hijos y la relación pues no me fue nada de bien. Tomé la decisión entonces de separarme y después de ahí que yo dije, ahora tengo una edad de como de 19 o 20 años, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Ahí empecé a meterme a la discoteca, a buscar malas amistades, aún con mis 3 hijos, pues empecé a caminar en otra dirección. ¿Cómo fue desarrollándose esos primeros años de matrimonio? Eso fue un escándalo. Que si nosotros discutimos 3 veces, yo creo que vamos a mentir aquí. A mí no me puede decir que yo estaba orando. No, yo no estaba orando, ¿sabes? Yo lo que me dedicaba era a trabajar y a vivir la vida poquito a poco, lo que Dios haga, una conformidad. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios bendiga a ese lindo pueblo que está en sintonía por Maranata 911 TV. Y este es su programa Lo que Dios unió, un programa que es diseñado para los matrimonios. Estamos contentos, estamos gozosos en esta hora porque yo sé que este programa va a seguir siendo de edificación a las vidas, a los matrimonios, a las familias. Poderoso Dios, aleluya. Igual también que la programación de Maranata 911 TV, los diferentes testimonios y la programación. Quien le habla a su hermano y amigo, Freddy Arnaldo Carrasquillo, junto a mi amada esposa, Mariani Michelle Jiménez. Y estamos acompañados de un matrimonio especial, aquí con nuestro hermano Luis y nuestra hermana Emily. Dios les bendiga. Amén. Bienvenido. Amén. Bienvenido, gracias ¿verdad? Por aceptar la invitación. Amén. Sé que va a ser un testimonio, un momento de mucha edificación para todos aquellos que van a estar escuchando las grandezas del Señor, porque definitivamente que el Señor restaura, el Señor sana, el Señor provee, el Señor hace maravillas en la vida de las personas que se ponen ¿verdad? En sus manos, gloria al Señor, pero quiero darles la oportunidad de que sean ellos los que se presenten. Mi nombre es Luis Cruz, pertenezco a la iglesia Dios tiene el control, nuestra pastora Marisol Carrasquillo y Peter Carrasquillo, aquí cerquitita, estamos allí a su disposición y a sus órdenes. Amén. Amén. Me llamo Emily Sánchez Cruz. Como dijo mi esposo, pertenecemos a la iglesia Dios tiene control, la pastora Marisol y Pire Carrasquillo, y ellos tienen conocimiento que estamos aquí en esta hora. Un placer por la oportunidad que nos ha dado. Amén, gracias a ustedes por estar aquí, pero queremos ¿verdad? Comenzar a escuchar ese testimonio, ¿verdad? Lo que nos tienen que decir, y queremos ¿verdad? Preguntarle cómo Luis y Emily ¿verdad? Comienzan una relación de noviazgo, cómo se conocen. Fíjese, Dios bendiga a todo oyente, ¿verdad? Es algo, ¿verdad? Que Dios, como tiene el nombre de la iglesia, Dios tiene el control de todo, ¿verdad? Hay cosas que uno no entiende, pero luego la va a entender, como el Señor le dijo a Pedro, lo que tú no entiendes ahora, luego lo vas a entender, ¿verdad? Y entonces, pues yo me crié en la Central, me crié en un barrio ahí. Luego me fui para Estados Unidos y siempre estaba entrando, viniendo. Y me crié en la calle, me crié por allí, como uno dice, tirando pedras. Pero no, mi familia, pues, ¿qué puedo hablar de la familia mía? Nosotros nos criamos en un hogar distorsionado. Cuando uno se cría en un hogar así, pues uno no tiene ningún conocimiento de Dios. Y como siempre, los barrios, tú sabes que en los barrios se levantaban iglesias y siempre los niños los llevaban a las clases bíblicas, pues yo era uno de ellos a veces. Yo solamente iba cuando iban a darle el limber, iba el bizcocho. O sea, no era muy presente, ¿verdad? Tengo un hermano ministro, ¿verdad? Que se crió completamente. Yo siempre le decía el Samuel, porque eso nunca había mundo, ¿verdad? Tuve una abuela que partió con el Señor, que aquella señora era misionera. Aquella señora no sabía ni escribir, pero conoció a Dios. Conoció a Dios y yo fui conociendo a Dios de una manera que cuando niño ella me mandaba a leer el Salmo 23. Y como ella no sabía leer ni escribir, pues yo se lo leía con compromiso. Ella me daba una malta, un cantito de bizcocho y yo le leía el Salmo. Eso era un tome y dame. Pero esa era la astucia que ella usaba para llevar a uno a sembrar una semilla.
Y que es como le dice la Biblia, Pablo dice que la semilla cae en la tierra y tiene que morir. Amén. Para que salga un fruto bueno. Así fui yo. Cayó la semilla en el corazón mío y yo morí, pero viví en Cristo Jesús. Gloria a Dios. ¿Verdad? Y tuve un tiempo, ¿verdad? Yo pues tuve un matrimonio. Cuando uno está en el mundo, uno agarra, pues uno no tiene... La Biblia dice que Dios hizo un matrimonio para durar toda la vida. Lo constituyó un matrimonio que era hasta la muerte, que la muerte los separe. Pero cuando nosotros agarramos algo en el mundo, hay muchos que, caramba, le sale bien, pero hay otros que no le sale bien. O sea, a mí no me salió bien. Yo agarré, cuando yo estaba en los vicios, pues agarré esto es lo que yo voy a agarrar. Procreé 3 hijos y una de ellas en Orlando le sirve al Señor, la otra están apartados. Pero ¿qué? Que con esto, ¿verdad? Que lo que el enemigo da es un fracaso, pero lo que Dios da dura para siempre. Y lo que uno agarra se va, pero lo que Dios da permanece. Eso yo lo entendí después. Eso yo lo entendí en este tiempo, porque yo llevo tantos años en el Evangelio, pero yo siempre digo que conocí a Dios antier. Yo tengo 2 días de haber conocido a Dios. Fíjese, ¿por qué lo digo? Porque cuando pasan las circunstancias y vienen los errores y reconocemos que somos humanos y que nos cargamos de tantos errores y vamos, somos una bola de error, ¿sabe? Dios empieza a matar ese yo en nuestras vidas y a controlarnos y no sabemos de qué manera. Lo vemos después cuando decimos, adiós, yo hacía esto y ahora no lo hago. Y así fue. Entonces un día, pues, en el fracaso y en todas las cosas, pues usted sabe que un día me dijeron a mí, yo no vivo con cristianos, porque yo conocí a Dios a los 25 años. Cuando estaba en la calle, me acuerdo yo vengo de Estados Unidos, muchachito, ¿verdad? 17 años me fui para allá, huyendo de ese hogar extorsionado. Dios allá trabajó conmigo, yo no sabía que era Dios, no sabía. Entonces Dios pues me trae a la central de nuevo, ya a los 26 años Dios, 25 a 26 años Dios me trae a la central de nuevo. Y ahí era el mismo Dios que estaba bregando con la vida mía, fíjese. Y no sabía que era Dios. Y un día de tantas cosas, y como usé droga, usé alcohol, uno en la calle hace de todo, uno... Pues, como le digo, mi hermano, pues, conocía a Dios. Yo en casa era oveja negra. ¿Quién me podía hablar a mí de Dios? Yo lo que quería mundo, como yo me sabía mantener, no tengo un padre que te diga, mira, esto es así, así. No conocimos eso. Conocimos una vieja que siempre estaba lavando ropa. Cocinaba, ahí tienes la comida, cómetela. Y una abuela que le decía, bueno, acuérdate que Cristo te ama. Y que no oraban a uno a decirte vas a morir o bien, no. Era la oración que es la que rompe, ¿verdad? Amén, amén. Todo yugo satánico. Y recuerdo yo que empecé yo, pues, un día tuve una casa y otro día me levanté sin nada. Me dijeron, yo no vivo con cristianos. Y todo el mundo se fue y un día Dios se me reveló. Yo no conocía a Dios. Se me reveló cuando me dijo, te van a dejar solo. Pero yo voy a estar ahí presente. Yo no sabía nada de eso. Cuando me vi solo, entonces entendí quién era Dios. Entonces, pues, y como digo, como no tenía un fundamento, porque en este evangelio tenemos que tener un fundamento. Si no tenemos fundamento en el matrimonio, si no tenemos el fundamento que es Cristo, lamentablemente, vamos a fracasar. Por más texto que sabemos, podemos recitar toda la Biblia, si no tenemos ese encuentro original con Dios, Amén. no vamos. Y un día le dije al Señor, sácame de este lugar, de esta central. Y necesito que me ayude porque me quiero levantar. Tenía mucha depresión, yo pesaba como 99 libras. O sea, fue un golpe, como yo me crié, como le digo anterior, en un hogar extorsionado, donde mi país iba allá, abusaba. Entonces lo que tú veías era golpes nada más, tú no veías más nada. Ese fue el ambiente que se crió, ¿verdad? Nuestro hermano Luis. Mientras tanto, nuestra hermanita Emily, ¿verdad? ¿Cuál fue el ambiente? ¿Cómo se crió Emily? ¿Se crió en los caminos? ¿Cómo conoció al Señor? Amén. Dios guarde. Pues
Mi mamá siempre le servía a Dios y entonces, pues mi mamá vivía con mi padre y entonces ella era la que nos llevaba a nosotros para la iglesia y pues ella nos encaminó en el camino y nosotros yo estuve ahí hasta aproximadamente hasta los 15, porque a veces, ¿verdad? Las madres llevan a los hijos a la iglesia, pero los hijos pues nos sentamos en un banco y yo creo que muchas veces, en ocasiones, yo creo que a mi niñez pues me dormía en un banco y a veces pues nos daban parte a la clase bíblica y eso. Pero ya cuando, ¿sabes? Nuestra madre nos lleva a la iglesia, pero, ¿sabes? Mi mamá vivía con mi padre y mi mamá le servía a Dios siempre, pero lamentablemente pues mi papá no. Y entonces mi papá pues él era un hombre que era usuario del alcohol y pues siempre hubo problemas en el hogar, ¿sabes? Que el hogar estaba como quien dice dividido, porque mi mamá le servía a Dios, pero mi padre lamentablemente pues no le servía a Dios. Pero ella siempre llegaba a la iglesia, siempre ella pues a sus 6 hijos siempre nos llevó a la casa de Dios y pues aprendimos eso, pues aunque no conocía en sí a Dios, ¿verdad? No tenía esa capacidad ni esa madurez, llegó un tiempo de mi juventud, como aproximadamente como a los 14, porque llegó un momento que mi mamá se separó de mi padre porque hubo mucha violencia en la casa. Eso era lo que nosotros víamos, violencia, ¿sabes? Ella nos llevaba a la iglesia, pero también víamos mucha violencia en la casa. Y llegó un momento pues que ya mi mamá pues no podía superar, ¿sabes? El matrimonio y tuvo que ella tomar una decisión por ella y por nosotros, porque ya eran 6 hijos que ella pues estaba guiando. Y entonces, después que ella se separó de mi padre, pues ella siguió buscando de Dios y sí, ella siguió llevándonos a la iglesia. Pero como yo digo, ¿verdad? A veces pues uno no tiene ese encuentro en la juventud, ¿sabes? Uno necesita ese encuentro con Dios, esa relación íntima con Dios. Pues yo comencé a mirar hacia otro lado, ¿sabes? No, ya yo no quería, ya a los 14 años... Pues a mi adolescencia, pues ya yo no quería ir a la iglesia. Siempre mi mamá decía, hoy es el día de servicio. Y yo era una que decía, oh, yo no tengo ropa para ponerme. Siempre tenía una excusa. Y llegaba un momento, pues que ya a los 14 años, a los 15, pues me fui de mi hogar. Me fui de mi hogar y después que me fui de mi hogar, pues me enamoré con lo primero que vi. Engendré 3 hijos y la relación pues no me fue nada de bien. Y después de ahí, pues como no me fue bien, pues tomé la decisión entonces de separarme. Y después de ahí que yo dije, ahora tengo una edad de como de 19 o 20 años, ahora yo puedo hacer lo que yo quiera hacer. Y entonces ahí empecé a meterme a la discoteca, a buscar malas amistades, aún con mis 3 hijos, pues empecé a caminar en otra dirección, en camino mal. Hasta que... Y entonces, contigo con eso, pues Dios se me revelaba en sueños. Me veía que llegaba un momento Dios me mostraba la gran tribulación. En un momento dado yo vi la venida de Cristo. Yo veía cuando yo gritaba en medio de la calle y yo veía que mucha gente se levantaban vestida de blanco. Y yo gritaba y decía, Dios mío, me quedé aquí. Y cuando despertaba del sueño, asustada, rápido llamaba a mi mamá, porque mi mamá le servía, rápido llamaba a mi mamá a ver si mi mamá todavía estaba aquí, si todavía en realidad no había acontecido la venida de Cristo. Y tuve así hasta que tuve un encuentro que mi hija de 6 años se me envenenó con un medicamento y ya Dios me lo había avisado porque yo iba de 1000 en 100 a la iglesia, ¿sabes? Los domingos yo iba. Pero en una ocasión el pastor me dijo que me iba a venir un problema y que yo necesitaba de Dios, para Dios ayudarme en esa situación. Yo no hice caso, yo dije, pero ¿qué problema me puede acontecer a mí? Hasta que me aconteció. No pasó ni una semana que mi nena, la única nena que yo tengo, pues yo tengo 2 varones y una nena, se me envenenó con un medicamento, la tuve que llevar al hospital. Y ahí en el hospital tuve que reconocer que Dios me había hablado y que Dios me estaba llamando
Y cuando yo reclamé, le pedí a Dios que tuviera misericordia y me perdonara, Dios hizo una obra en mi hija allí mismo en el hospital, porque hasta servicios sociales me llamaron y todo en el hospital, porque fue una negligencia. Y Dios obró tan grande y tan maravilloso que cuando a ella le sacaron la sangre, los orines y todo eso, no le encontraron nada en su sistema que ella había tomado. Y ahí mismito el caso se cayó de servicios sociales, nunca aparecieron ni nada. Y en esa semana yo fui para la iglesia y acepté a Cristo como mi único y exclusivo Salvador. Gloria a Dios, qué lindo. O sea, que vemos que ambos, ¿verdad?, tuvieron sus propias experiencias, ¿verdad?, sus propias relaciones, sus propios hijos, ¿verdad? Pero aunque tenían la semilla del Evangelio, estaban alejados del Señor. No habían tenido esa experiencia, ese encuentro con el Señor, ¿verdad? Y a medida, ¿verdad?, que pasaron los años, ¿verdad?, cómo ustedes se encontraron, cómo ustedes se conocieron, cómo Dios permitió, ¿verdad?, que ustedes comenzaran a, ¿verdad?, a caminar juntos, a tener una relación. Fíjate, nos quedamos en el aeropuerto, nos íbamos. Y el caso fue que Dios se me reveló un sueño. Y yo me había, o sea, en el transcurso me había aguantado porque yo siempre prediqué la palabra del Señor y le he predicado, pero estaba rabioso con Dios. Le decía a Dios, tú me engañaste, no tengo nada, no entendía. O sea, por eso es bueno uno, ¿verdad? Como siempre aconsejar por la palabra, ¿verdad? Pero ¿qué uno va a hacer, verdad? Cuando Dios tiene trato con uno, es con uno, más nadie cabe en el grupo. Y recuerdo yo que Dios se me reveló y me dijo en el sueño, te voy a devolver todo lo que el diablo se llevó. Le dije que aquello lo agarré yo, porque lo que Dios da es bueno y es para seguir, porque un ministerio cojo no es ministerio. Tiene que haber una paz completa como un matrimonio. Tiene que haber una unidad para uno poder criar los hijos completamente en el Evangelio, ¿verdad? Y Dios me sacó para allá afuera. Y cuando Dios me sacó, llegué al Bronx, porque yo vengo del Bronx. Cuando llegué al Bronx, ya mi mente quería quedarse ahí, pero Dios me estaba jalando para otro lugar. Y yo dije, déjame ir a Massachusetts a ver a mi hermano. Y después de ahí, reviro para atrás. O sea, que del hombre solo a disposición del corazón, más la respuesta a su lengua, la de Jehová. O sea, yo empecé a ver, yo me fui de aquí chamaquito, pues voy a volver a lo mismo. ¿Y en qué momento ustedes se conocieron? ¿En qué momento, ¿verdad?, tuvieron ese encuentro? Porque ahí arranqué yo para ella vivía en Massachusetts. Cuando llegamos a Massachusetts, yo le dije a mi cuñada, ¿no hay una iglesia por ahí donde yo pueda ir? Y me dijo, sí, donde yo voy. Pues entonces fuimos ahí y cuando llegamos, la primera noche que yo miré, pues yo la vi a ella en aquella esquinita. Y fue amor así a primera vista. Sí, yo la vi y entonces algo zumbó en mí, pero que yo no metí mano en mi corazón, nada, porque yo vengo de un abuso, yo vengo de un fracaso, yo vengo de tantos golpes. Eso no me interesaba mucho, pero sabía que había algo. Entonces, por la tarde llegamos a la casa y yo estaba cocinando en casa de la hermana, en casa de mi cuñada, y llegó ella. Con mis 3 hijos. Y llegó ella para ver quién hombre había llegado, el hermano porque la hermana de ella es mi cuñada y mi hermano es su cuñado. Estamos toda la familia. Mi hermano es el esposo de mi hermana de ella y así estamos. Entonces, pues ella quiso presentarme, pero cuando yo estaba cocinando, pues yo miré, yo dije, bueno, esa es ella, pues. No hice mucho caso, seguí porque no, ¿sabes? Uno como hombre pues tiene que entrar a un respetar, ¿verdad? Me quedé así, pero ella era Dios ya. Sí, que ya Dios estaba orquestando todas las cosas para que ustedes, ¿verdad?, tuvieran ese encuentro, ¿verdad? Y más adelante, ¿verdad?, entiendo que, ¿verdad?, que el Señor los fue dirigiendo, los fue guiando, ¿verdad?, para que llegaran a lo que es el matrimonio. Ya ustedes, ¿verdad?, fuera de cámara nos dijeron que tenían 26 años de matrimonio, años, sí. Gloria a Dios, ¿verdad?, por eso. Pero ciertamente en todo matrimonio vienen procesos, vienen pruebas que tal vez, ¿verdad?, se presentan para aumentar nuestra fe, para tal vez, ¿verdad?, nosotros conocer a Dios, porque como bien usted dijo al principio, que nosotros todos necesitamos una experiencia. Nosotros necesitamos cada día conocer a Dios, Amén. ¿Verdad? Y a medida, ¿verdad?, que ustedes decidieron pues casarse, poner, ¿verdad?, las cosas en orden delante del Señor. ¿Qué fue, ¿verdad?, a medida? ¿Cómo fue desarrollándose esos primeros años de matrimonio? Eso fue un escándalo. Eso fue, bueno, que mi esposa le diga que ella tiene una
Emily. Quisiera que ella, Emily, pues, abriera de todo lo que Dios, pues, lo que el enemigo donde se metió en el medio y usaba a esta gente que aparentemente te dices que son cristianos, pero no tienen ese encuentro genuino con Dios. Y si uno, vuelvo y le digo, si uno no conoce lo de Dios, ella estaba pidiendo por un compañero. Yo no estaba pidiendo por una compañera, en verdad lo digo realmente, porque yo estaba, es cuando como uno camina en un mundo como con una mente vacía, como hay tanto golpe, ya todo el mundo no desconfía de la vida, vas a fracasar de nuevo. Fracasaste, pero a mí se me había olvidado que aquello no me lo dio Dios. Eso yo lo entendí, como le digo, antier. Lo entendí que Dios me había dado lo que yo tengo. Amén. Pero lo que yo no tenía, yo lo escogí todo, porque uno en el pecado escoge todo. El pecado es algo que apesta, y uno lo escoge y es algo que coge mojo y se pudre. O sea, lo de Dios es original. Y en realidad cuando pues nos juntamos, ella estaba orando por un hombre que supiera cocinar. Gloria a Dios. Yo tuve casi 3 años, porque en realidad él es mi primer matrimonio, porque lo que yo tuve antes fue un noviazgo, no fue un matrimonio, nunca fui casada. Y entonces a servirle a Cristo, pues yo vi al matrimonio, o escuchaba en la iglesia como todo lo que uno quiere, pues uno le pide a Dios. Y Dios pues siempre contesta nuestras oraciones. Y yo le decía a Dios, pues yo quiero que así como tú hiciste a Adán y sacaste a Eva de su costilla, pues ¿dónde está mi Adán, verdad? Y entonces tuve casi 3 años orando, ¿verdad? Orándole a Dios. Y yo le decía, Dios mío, que cuando sea tú el hombre que tú quieres para mí, ¿verdad? Un hombre que me ayude en este evangelio, un hombre que cuando yo me sienta débil en mi fe, cuando yo me sienta que no tenga fuerza, Él pueda ayudarme, Él pueda levantarme las manos y pueda ayudarme, ¿sabe? Que lo que yo no vea, Él lo vea espiritualmente. Y entonces yo le dije al Señor, pues cuando eso suceda, ¿sabe? Yo quiero que tú me des una señal, le dije yo a Dios. Y quiero un hombre que me ayude, porque en sí yo tenía 3 hijos y yo necesitaba un compañero, un amigo, alguien que estuviera ahí para que pudiera también poner respeto en mi casa. Y tuve 3 años hasta, como él dice, que yo vivía en la área de New Bedford, y ahí fue que él bajó a ver a su hermano, porque en realidad yo con mi cuñado, pero mi cuñado nunca me hablaba de su familia ni sus hermanos. Y cuando él vino, pues yo dije, pues déjame ir en casa de mi hermana a conocer al cuñado. El cuñado de mi hermana. Y cuando fui allá, que él estaba cocinando y nos sentamos a la mesa a hablar y nos miramos a los ojos, yo sentí algo en mi corazón, pero fue como algo simple, y después yo me fui para mi casa y lo vi como si nada. Pero después pasó como una semana y él se comunicó conmigo, y ahí pues él pues se declaró. Ahí él se declaró, y entonces pues nos casamos. Podemos ver que fue una petición de parte de una oración, ¿verdad? De parte de usted, que el Señor se la contestó. Amén. ¿Verdad? Y retomando lo que acaban de testificar, vienen de fracaso. Fracaso en el caso del matrimonial, en su caso un fracaso en noviazgo, pero creó 3 hijos. ¿Verdad? Esos fracasos le ayudaron a recapacitar y cansarse, ¿verdad? de la vieja criatura. Exacto. Retomaron, ¿verdad? Ustedes se casan. ¿Cuál fue el proceso fuerte, el primer proceso fuerte, tan pronto ustedes comienzan a vivir en un mismo techo? ¿Verdad? Que no es fácil. Cuando ¿verdad? Las personas deciden, porque es una decisión, casarse, y en este caso con dirección de Dios, siempre esos primeros años son bien difíciles. Siempre acontece algo, ¿verdad? Mi hermano ahora Jesús, que nos invita a buscar al Señor y nos invita a refugiarnos en Él. ¿Cuál fue ese primer proceso? Bueno, cuando uno viene de este fracaso, ¿verdad? Dios primero tiene que sanar el corazón de ambos. El corazón de ella estaba desbaratado y el mío también. Entonces, aunque estábamos así, nos entendíamos, porque era como cuando Dios llama a uno a un ministerio, tiene preparado algo, ya Dios tiene todo, la mesa tiene todo.
Y en verdad nos entendimos. Bueno, nos entendimos tanto que bregámonos con los muchachos y bregámonos con todo. Y si yo le digo que si nosotros discutimos 3 veces, yo creo que vamos a mentir aquí. Algo que Dios, es algo que la oración que ella estaba haciendo, si yo no, a mí no me puede decir que yo estaba orando. No, yo no estaba orando. ¿Sabe? Yo lo que me dedicaba era a trabajar y a vivir la vida poquito a poco, lo que Dios haga, una conformidad. O sea, es como alguien, como yo decía, bueno, fui mi última, he fracasado tanto, ¿para qué seguir luchando? ¿Sabes? No esperaba lo que Dios tenía para mí. Ella sí lo esperaba, pero yo no lo esperaba. Yo lo vi como, ok, está bien, pero vamos a fracasar de nuevo. Vamos a intentarlo. ¿Sabes? Era Dios impulsando a uno que yo no lo entendía, impulsando a uno a unirse por una petición y por un ministerio. Porque esas son las oportunidades de Dios. Si uno porque como le dije anterior, el matrimonio tiene que haber una unidad, pero tiene que cristocéntrico, tiene que estar Cristo en el centro de la casa. Si Cristo no está en el centro, ¿de qué vale que yo te diga yo te amo? O 4 palabras, I love you. Y mañana cuando el diablo se meta en la sala o se mete en el cuarto del Señor reprenda, no nos entendamos y todo se vaya bajo pique y ya se acabó el amor. O sea, pienso que no es amor. Ahora, cuando Dios fluye esa llama dentro de nosotros, hay una comprensión y nosotros sí, discutimos varias veces, pero eran cosas como que, Por y de los momento, muchachos, por los hijos, porque yo tenía 3 hijos y después, como no sé si al año, a los 2 años, el nene, el hijo de él, pues se vino a vivir con nosotros. Y entonces pues ya eran 4 caracteres que nosotros teníamos que bregar con ellos. Pero lo bueno de esto era que cuando teníamos que disciplinarlo, pues yo decía que aunque mis hijos no eran de él, pero yo le enseñé a mis hijos que cuando yo casarme con él iba a ser el hombre de la casa. O sea, que ellos tenían que respetarlo, igual que él tenía que respetarlo a ellos. Sabe que en cualquier momento que él tenía que regañarlo o dialogar con ellos tenían que respetar esa área. Porque a veces hay matrimonios pues, que no lo permiten. Tú no eres el padre de mis hijos, tú no tienes el derecho de regañarlo y disciplinarlo. ¿Ve? Eso ahí pues yo no lo permitía. Yo dejaba que ellos decía, no, si tú tienes que regañar a mis hijos, hablar con ellos, tú tienes la oportunidad, porque para eso somos un matrimonio. En una ocasión, pues, el hijo de él, pues, se armó en la casa y él no estaba en la casa. Y cuando él llegó, pues, yo rápido le dije, mira, que el nene hizo esto y aquello. Y entonces, pues, ahí él, pues, tuvo la acción, pero como que el enemigo es como que se quería meter, pero de momento como que reaccionamos. Y nos sentamos en la habitación y decimos, pues tenemos que saber sobrellevar esta situación de los muchachos, de los hijos de nosotros. Y yo siempre digo que en la vida mía, pues yo vi el fracaso de mi madre, ¿sabes? Vi el fracaso mío, que yo fracasé cuando joven, y yo dije, el día que Dios me permita tener un matrimonio, pues yo voy a tratar de ser esa mujer sabia, ¿ves? Esa mujer sabia para tratar de edificar mi casa, para que en el momento que el enemigo, porque uno ayuna y ora, y cuando uno ayuna y ora a Dios, pues Dios le revela a uno, ¿ves? Y Dios le muestra, porque cuando pueda que haya un sí y un no, pero uno tiene que ver más allá, que ya el enemigo lo que quiere buscar contienda, tratar de dividirnos o cualquier otra situación. Y cuando nosotros veíamos eso, como que nos deteníamos y nos sentábamos, ¿sabes? Siempre en todo momento nos sentábamos entre la habitación, aparte de los hijos, nos sentábamos y hablábamos, ¿sabes? Y no era 2 o 3 ocasiones, que no fue mucho, porque yo decía, yo no quiero fracasar nuevamente, yo quiero que Dios esté en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, y siempre hacíamos hasta servicio en nuestra casa, hacíamos culto, sabe que era bien necesario hacer culto en nuestra casa para enseñarle a nuestros hijos sobre la palabra y ayudarnos a entendernos, porque yo creo que siempre, bueno, yo digo que Dios me contestó la petición porque Él cocina.
Él cocina, ¿sabes? Yo no me puedo quejar, él es un hombre trabajador, él cocina, hace de todo, Gloria a ¿sabes? No Dios. me puedo quejar. Y cuando él trabajaba, pues yo siempre estaba en mi casa y atendía a los niños. Y cuando tuvimos que yo irme a trabajar también, pues nos ayudaban las partes del hogar, lo que teníamos que hacer en el hogar. ¿Sabes? Que siempre, si hubo un sí o un no, pero supimos superarlo. Gloria a ¿Sabes? Dios. Nos sentábamos siempre y dialogamos. Siempre hubo una comunicación, porque yo creo que en un matrimonio siempre tiene que haber una comunicación. Porque puede que yo diga sí y él diga que no, ¿ve? Pero siempre tenemos que sentarnos y hablar. Sí, estar en común acuerdo. Dice su palabra que cómo andarán dos juntos si no estuvieran Si de no acuerdo. estuvieran de Siempre acuerdo, tienen que amén. buscar, ¿verdad? Ese común acuerdo en todo. ¿Y qué consejo, verdad, le pueden dar a esos matrimonios, esas familias que tal vez, ¿verdad? Están pasando ahora mismo lo que en algún momento ustedes, ¿verdad? Pasaron, que se unieron, ¿verdad? Teniendo hijos, ¿verdad? De otras parejas anteriores. Y que tal vez, ¿verdad? Ese tipo, pues la crianza es diferente cuando es papá y mamá. ¿Qué consejo ustedes le darían a esos matrimonios? Yo encuentro que el divorcio es una maldición. Es una maldición cuando, ¿verdad? Uno agarra en el mundo lo que no es de Dios, ¿ve? Entonces, ¿qué pasa? Pero hay quien agarra en el mundo lo que no es de Dios y Dios, pues, es un plan porque el misterio de Dios es tan grande, ¿verdad? Y fluyen, pero hay otros no, otros fracasan porque no es la pareja, porque Dios tiene una pareja para cada hombre dentro de este evangelio, para hacer un ministerio, para llevar unos hijos, para que la iglesia crezca y fluya, ¿verdad? Entonces yo aconsejo a estos matrimonios, ok, tú tienes alguna diferencia que siempre la vamos a tener. Siempre va a haber algo porque el enemigo es un ratón. Eso no tiene hueso, siempre va a tratar de colarse, pero tiene que haber una comunión. ¿Como de qué manera? Tienen que levantarse a orar juntos, tienen que ayunar juntos, tienen que ponerse de acuerdo siempre en las cosas, porque hay decisiones que pueda el esposo tomar y no lo consulta con su esposa, y ya eso es un problema. No, tienen que todo el tiempo, la comunicación es muy importante y Dios céntrico es muy importante, o sea, poner a Dios en todos los aspectos de todo, ¿verdad? Y siempre buscar, pedir dirección al Señor, dónde se está colando este enemigo, en qué closet se me está colando en mi casa, porque eso es un espíritu y por más que no unja la casa o reprendamos, siempre va a tratar de molestar porque es lo que quiere destruir al matrimonio. Un matrimonio destruido es una iglesia derrotada, aunque la iglesia no está derrotada, pero ya no va a salir la iglesia de ahí porque es un matrimonio destorcido y Dios no es un hombre destorcido, Él es perfecto, Él lleva todo, Él no es horizontal, es vertical completamente, que lleva una línea atrasada y se aconseja que levántese de madrugada a buscar a Dios. Pónganse en ayunar juntos. Si su hijo está revuelto, no busquen el palo ni el cantazo. Traten de hablar con ellos porque ellos sufren también depresiones. Ellos son niños, están bajo este fuego del enemigo. Únjalo, oren por ellos. Administrense. Mira, mi esposa, yo le pido la oración cada rato. Pon tu mano encima y ora por mí. Yo voy a predicar y me siento, yo le digo, ora por mí, necesito que ores por mí. Le cuento todas las cosas, mira, me pasa esto, ay, soñé esto, ten cuidado, que este tipo está por ahí, lo que yo no veo, ella lo va a ver. Amén. Es reconocer, ¿verdad?, que el matrimonio somos un equipo, no somos enemigos. Amén. Amén. Y siempre van a haber diferencias, pero esas diferencias hay que, ¿verdad?, hay que saberlas, ¿verdad?, llevar, ¿verdad? Hablando Amén. de la comunicación, todo ese tipo son Dios. cosas, ¿verdad?, que a usted le ha resultado porque llevan 26 años juntos, es que le ha resultado eso, ¿verdad que sí? Gloria a Dios. Entonces, queremos exhortar también a esos matrimonios, porque hay muchos matrimonios que nos van a escuchar, que la comunicación efectiva es necesaria, Exacto. ¿verdad? Y la importancia también de los roles en el matrimonio. Usted bien indica, ¿verdad?, nuestra hermana Emily, ¿verdad?, que le dio el rol al varón para que pudiera regañar a sus hijos y tener esa autoridad en el hogar. Eso es una cosa bien importante porque a la hora de regañar los hijos, si él no tiene esa comunicación y se pasan peleando delante de los hijos, eso va a crear hogares disfuncionales. Amén. Esa autoridad recae sobre él porque él es la cabeza del hogar, ¿verdad? Amén. Gloria a Dios. Qué bueno. ¿Y qué consejo, Emily, tú le puedes dar a estos matrimonios, a estas damas que están pasando por algo similar? Amén.
como dice mi esposo, ¿verdad? Es bien importante uno pues levantarse, ¿verdad? De madrugada y orarle a Dios, ¿verdad? Y siempre estar en esa unidad, en la oración, en el ayuno, ¿verdad? Siempre, yo digo que cuando a veces uno como mujer pues le molesta algo de su esposo, ¿verdad? Por cualquier que sea la razón, ¿verdad? Porque llegan esos momentos, maybe algo que él dijo que a ti pues no te agradó o un gesto que él hizo, ¿ves? Que a veces vienen a nuestras vidas y a veces el enemigo se aprovecha de ahí, de nuestros pensamientos. Pero lo importante de esto es tú comunicarte, ¿sabes? Comunicarte con tu esposo, con tu pareja, dejarle saber, mira, me sentí así, lo que tú dijiste, ¿sabes? No, yo pienso que estaba un poquito fuera de orden o la acción que tú hiciste, ¿sabes? Igualmente yo con él, ¿ves? Porque si a él no le gusta algo que yo hice, pues nos comunicamos rapiditamente. Si estamos afuera, rapidamente si llegamos a la casa, rápido nos comunicamos. Ese sentir, ¿verdad? Porque entonces cuando tú te comunicas con tu esposo, tú le cierras la puerta al enemigo, ¿verdad? Porque eso es el principal punto de él, a venir a destruir, ¿verdad? A nuestro hogar y nuestro matrimonio, ¿verdad? Y yo les exhorto que siempre tengan esa comunicación, siempre en todo momento, y siempre uno pues levantarse a orar, porque la oración es la que va a abrir la llave de los cielos. Amén. Y a través de la oración y la búsqueda del Señor, Dios te va a revelar las tramas del enemigo en sueños y te va a indicar todo lo que uno tiene que hacer como matrimonio. Y lo importante es la comunicación, yo digo, y el respeto. El respeto, porque yo puedo decir, ¿verdad? Los 26 años que nosotros llevamos, nunca nos hemos hablado mal. ¿Sabes? Hay matrimonios que, aunque relajando, pero ni relajando, ¿sabes? No hemos tenido eso que palabras así fuera de orden, ni aún relajando, ¿sabes? Siempre nos hemos tenido ese respeto y ese amor, ¿verdad? Porque siempre hay que darse ese amor, ese cariño, ¿verdad? De palabras bonitas y eso, y la comunicación lo más importante, y primero Dios y después la comunicación. Tienen que ir todos juntas en una unidad. Amén, gloria a Dios, qué bueno, nos gozamos, gracias por estar con nosotros. Ciertamente, ¿verdad? Mencionaron dos pilares bien importantes, que es la comunicación y la oración. Sobre todas las cosas, la oración. Sabemos, ¿verdad?, que la oración del justo obrando eficazmente puede mucho. Que no importa el proceso, la prueba, lo que esté atravesando, la oración, como dijo nuestra hermana Emily, es la llave de los cielos. En la oración hay respuesta. En la oración hay consuelo. Así que, ¿verdad?, gloria al Señor, ¿verdad? Esto es un testimonio más que evidencia, ¿verdad?, que se puede. Amén. Con Cristo como centro del hogar se puede tener un matrimonio, ¿verdad? No perfecto, porque ningún matrimonio es perfecto, pero sí duradero, sí, ¿verdad? Que llegue, ¿verdad?, hasta que Cristo venga, la muerte nos separe. Esto es un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Amén. Amén. Dios bendiga. Buenas tardes.